¿Cómo están? Dios me lo bendiga grandemente. Estamos en un nuevo tiempo para compartir una palabra de Dios, una palabra poderosa que va a ministrar cada una de sus vidas, ¿no? Una palabra que el Señor baja desde el mismo cielo para hablar a tu corazón, para hablar a tu mente, a tu alma, que va a reconfortarte en el espíritu, ¿no? Que va a sanar cada una de esas heridas, que va a sanar, va a pasar de su bálsamo el Señor sobre cada una de tus vidas, ¿no? Y estas palabras se encuentran en el libro de Corintios, en 1 de Corintios 16, 19, ¿no? Y acá el apóstol Pablo nos habla, y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿no? Y él habla, que dice en 1 de Corintios también 1:2, él habla con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pablo le habla a la iglesia y le está diciendo que la iglesia está en todo lugar, donde toda la persona que se reúna a poder nombrar el nombre del Señor Jesucristo, a reconocer y invocar que Jesucristo es el Señor, el Salvador de tu vida, el que te ha dado libertad. Toda esa persona está formando parte de un cuerpo celestial, de un cuerpo, de un ser miembro de una iglesia universal, pero no la iglesia esa universal de los otros, sino de la iglesia universal de Cristo, la iglesia de todo el mundo, una iglesia mundial, para decirlo mejor, porque dice que todos formamos parte, todos somos miembros de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia mundial, donde el Señor se manifiesta y manifiesta su poder. Nosotros formamos parte de aquella iglesia, ¿no? Pablo, cuando escribe a la iglesia de Dios que está en Corintio, él habla que formamos parte de esa iglesia poderosa de parte de Dios, mis hermanos, ¿no? ¿Y qué queremos decir? Que aquellos que son los llamados de Dios, aquellos que están consagrados a Dios, apartados de Dios, aquellos que son parte de esta iglesia mundial, ellos forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y la Biblia nos habla de la iglesia mundial, y esta es la que está compuesta de todos los salvos de todo el mundo, ¿no? En Hechos 2:47 y habla de los hermanos en Corintio que eran parte de esta iglesia mundial, y en 1 de Corintios, lo que le decía recién, capítulo 1, versículo 2, habla con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos eran miembros de una iglesia local, y esto es lo que yo le quiero decir. Pablo, para referirse a la iglesia local, en Corintio utiliza la palabra entre vosotros. 12 veces en esta epístola, ¿no? Estuve estudiando, investigando, y Pablo 12 veces cuando se quiere dirigir a la iglesia local, a la iglesia que estaba en determinado punto, determinado lugar, dice entre vosotros, a la iglesia que está entre vosotros, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? A la iglesia que forma parte de nuestra vida. A ver, nosotros, nuestra primera iglesia es primeramente nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Cuando nuestro hogar puede ser la iglesia en nuestra casa, la iglesia de Jesucristo en nuestra casa, nosotros podemos ir a congregarnos a nuestra iglesia en nuestra zona, ¿no? Pero nuestra iglesia primeramente tiene que ser nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Nosotros, como cabeza de la familia, como autoridad en la familia, tenemos que todos están bajo nuestra cobertura y generar una iglesia en nuestra familia, ¿no? Pero este es el punto más difícil, ¿no? Porque nosotros, para hacer una iglesia en nuestra casa, nosotros tenemos que ser un ejemplo, porque ahí nuestra familia nos conoce nuestras virtudes, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros estados de ánimo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, de poder transmitir y ser la iglesia en su casa, en su hogar, pero no solamente ser esa iglesia, sino ser el ejemplo de la obra de Dios en tu vida, mi hermano, y en mi vida, de poder ser ejemplo, de poder transmitir ese ejemplo, no muchas veces no con la palabra, sino con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, solamente con tus actos. Las demás personas van viendo tu manera de actuar, tu manera de dirigirte, y empiezan a mirar, ¿qué le pasa a este muchacho? Yo quiero ser como él. ¿Qué le pasa a esta mujer? Yo quiero ser como ella. Y se sienten atraídos por esa forma de vivir, no sin pecado, porque todos pecamos y por ende estamos todos destituidos de la gracia de Dios, y aún en mínimas cosas todos los días pecamos, ¿no? Pero cada día luchamos para poder mejorar y para poder crecer cada día en nuestra vida espiritual, y para que Cristo cada día crezca más en nuestra vida y que nuestra carne mengue, ¿no? Y es por eso lo
que nosotros le decíamos que es la obra de Jesucristo en cada una de nuestra vida, y nosotros poder transmitir y ser un ejemplo de lo que es ser una iglesia poderosa de parte de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? La mejor frase que podemos utilizar cuando hablamos de la iglesia local es entre vosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ya que la expresión iglesia es bíblica, pero la expresión local no existe en la Biblia. Por eso Pablo se dirige a la iglesia en Corintio como la iglesia que está entre vosotros. Está compuesta de miembros del cuerpo de Cristo, lo que le venía hablando. La iglesia, hermano, está compuesta de miembros del cuerpo de Cristo. La Biblia nos habla de un cuerpo, ahí para tener la referencia de la palabra de Dios, la Biblia nos habla de un cuerpo y que nosotros formamos parte, somos miembros de ese cuerpo, y a la vez cada miembro formamos parte de cada miembro de ese cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia, y es la iglesia de Jesucristo, ¿no? La Biblia nos habla de muchos miembros, lo que le decía recién, pero somos un cuerpo. Todos nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. Por eso la importancia del bautismo en cada una de nuestras vidas, para formar parte de ese cuerpo y para que el Espíritu Santo pueda morar en cada una de nuestras vidas. El cuerpo en esta localidad, que es nosotros, en la localidad, lo encontremos en donde estemos, es parte del cuerpo de Cristo. Su iglesia está compuesta de diferentes miembros. Todo lo que veníamos diciendo, la iglesia está compuesta de miembros que Dios colocó en el cuerpo. El Señor añadirá a la iglesia a los que se habían sido salvos. ¿Cómo es esto? Que el Señor, cada persona que es salva, para cada persona que lo acepta, cada persona que se bautiza, que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, esa persona empieza a ser salva, porque Cristo empieza a cambiar y a obrar en su vida. Y no solamente eso, que empieza a ser salva, sino que empieza a formar parte de un miembro, y ese miembro forma parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, mi hermano, mi hermana. Eso es la importancia de poder transmitir el mensaje de salvación, de poder transmitir la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Él derramó? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué fue crucificado? ¿Y por qué derramó esa cruz? Derramó esa sangre en esa cruz del Calvario, ¿no? Fue para que todos nosotros podamos ser redimidos por medio de esa sangre, para que todos nosotros podamos ser actos delante del Padre, y para que todos nosotros podamos formar parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo primero empieza por casa, dice. Está compuesta de miembros que se reúnen como la iglesia local en una casa. En Éfeso era la principal ciudad de Asia. La labor del apóstol Pablo en Asia logró el establecimiento de un buen número de iglesias locales. Esto lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 10 y el 26. No, ahí nos habla de todas las iglesias que Pablo fundó en Asia y todo el trabajo de Pablo en las iglesias de Asia, ¿no? Ahora Pablo está para terminar su carta a los Corintios, envía los saludos a las iglesias locales de Asia, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que Pablo envía cada uno de los saludos a cada una de las iglesias que están en Asia, y en cada una de las iglesias que se constituyeron y formaban parte de este cuerpo glorioso que era de Cristo, ¿no? La iglesia está compuesta de fieles hermanos que están en Cristo, pero están en la Colosa, en determinada localidad. Eso lo vemos en Colosenses 1:2 y en 4:16. En la iglesia existía un hermano llamado Ninfas, y en su casa se reunía la iglesia local. Eso lo vemos en Colosenses 4:16. La iglesia local en Colosa dice entre vosotros. También la Biblia nos habla de Aquila y de Priscila, y nos dice que en la casa de ellos, de este matrimonio, la iglesia se reunía, el cuerpo de Cristo se reunía en la casa de estos hermanos. Estos hermanos acostumbraban usar su casa para las reuniones de la iglesia local. Y esto no solamente pasaba en Éfeso, ¿no?, sino también en Roma, y eso lo vemos en Romanos 16:5. Y saluda también a la iglesia en su casa. ¿Qué nos está diciendo? Que solamente que la primera iglesia, mis hermanos, la primera iglesia es en tu casa, es predicar la palabra con tu ejemplo, muchas veces sin decir nada, pero llevar una vida recta, agradable, delante del Padre. Dios eso quiere que no. Dios es quien nos da las casas.
y todas nuestras bendiciones, y el sabio es el cristiano que aprende a usar sus bendiciones para la gloria de Dios. Los edificios o locales para las reuniones de la iglesia no son una necesidad tanto, sino solamente una conveniencia para reunirnos todos juntos. ¿Qué es esto? A ver, para que vayamos entendiendo, es que no tenés que ir a la iglesia, sí, tenés que ir a la iglesia para compartir, para alimentarte, para poder alimentar tu espíritu y tu alma, para poder sanar, y para cuando estés en tu casa, en tu primera iglesia, en tu iglesia local, que es tu casa, tu familia, que son tus hijos, tus parientes, tus vecinos, puedas poder tener alimento espiritual para poderle brindar eso y para poder transmitir lo que es la palabra de Dios y la palabra de la obra de Jesucristo en cada una de sus vidas, ¿no? La obra del Señor y su crecimiento no depende de ellos, y seguramente no hemos de gloriarnos en ello. Algo que no debemos pasar por alto: en el primer siglo no había tal cosa como iglesias que se reunían en locales para el culto cristiano. Esto fue hasta el siglo IV. Las congregaciones que se reunían en casas particulares donde hubiera una habitación suficientemente grande y conveniente, pues en verdad donde Aquila y Priscila estuvieran, hermanos, ahí la casa de ellos era para una reunión de la iglesia, para una reunión del cuerpo de Cristo y para una iglesia, como decía Pablo, que está entre vosotros. ¿Qué no quiere decir Pablo? Que la iglesia está entre vosotros, mis hermanos. La iglesia es Cristo y la iglesia está entre vosotros y nosotros formamos parte de ese miembro, y ese miembro forma parte del cuerpo de la iglesia mundial, que es Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Señor. Donde se reunía la iglesia en Corintio, la Biblia habla de un solo lugar: la iglesia que se reunía en tu casa, la iglesia que se reúne en tu casa. Y para ir terminando, mis hermanos, recordemos, hermanos, que la iglesia le pertenece a Cristo, y esta existe para estar consagrada, dedicada, esmerada, apartada para su servicio, para el servicio a Dios. La iglesia, según Dios, no está compuesta de un edificio, sino de un grupo de miembros que son parte de la iglesia mundial en cierta localidad. Nosotros podemos estar separados por distintos países, en distintas provincias, en distintas ciudades, en distintos barrios, pero la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, es la que está unida, la que no importa el pensamiento, lo único que importa es la obra de Jesucristo en la cruz. La única doctrina es la que está en la Biblia, la que es cristocéntrica, la que habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para derramar su sangre y para que nosotros podamos vivir y disfrutar de esta libertad y podamos ser salvos. Pero la iglesia también está compuesta de miembros y de personas salvas en todo el mundo, la calidad que se reúne en la casa de un hermano o hermana, o en la casa o un matrimonio para componer la iglesia de cierta localidad o de cierto lugar, de cierto barrio, y se reúnen en este solo lugar como iglesia. La iglesia que se reúne en tu casa es la iglesia que Jesucristo estableció primeramente, es la iglesia que Jesucristo primero quiere para tu vida. Él quiere que tu iglesia sea en tu casa, que tu casa sea un templo, que tu casa sea una iglesia donde muere el Espíritu Santo, que tu casa sea algo que desciende del cielo, un pedacito del cielo en la tierra, que sea en tu casa. ¿Y qué quiere decir con esto? Que Jesucristo lo que quiere, que primeramente en tu casa tengas un altar hacia Él, una conexión constante de un Gilgal, donde Dios pueda manifestar su poder y donde Dios pueda transmitir lo que es la verdadera unción, donde Dios pueda tener un lugar de revelación y donde tú puedas tener un lugar donde poder arrodillarte y clamar por tu tierra, porque la tierra tiembla cuando los hijos de Dios gimen por ella. La tierra tiembla, mi hermano, mi hermana, cuando los hijos de Dios doblan rodillas y oran al Padre y hablan al Padre, porque la tierra tiembla y los altares a Baales se caen cuando un hijo de Dios clama a su Señor, porque Él envía sus ángeles para limpiar, Él envía sus ángeles para acompañarte, Él envía sus ángeles para guiarte y para defenderse en todo tipo de batalla que te
atravesando, mi hermano, mi hermana, hoy es el tiempo de que puedas establecer la verdadera iglesia, y la verdadera iglesia primero empieza por tu casa. Cuando tú tienes una verdadera iglesia en tu casa, puedes ir y congregarte en un lugar específico donde vamos todos los que formamos parte de este miembro, y este miembro forma parte de este cuerpo que es la iglesia mundial, y esa es la iglesia de Jesucristo. Hoy oro, mi hermano, hoy profetizo sobre tu vida que se va a abrir una iglesia, que hoy profetizo en tu vida que vas a levantar la iglesia en tu casa, que vas a levantar la iglesia en tu familia, que vas a levantar la iglesia en tu vida, y que primeramente el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida. Hoy profetizo que se viene un tiempo de renuevo, un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, un tiempo donde todo lo que comió la oruga, el saltón y el rebotón se va a levantar y se va a restituir, porque es el tiempo de la restitución del Señor, es el tiempo de la restitución del Señor sobre tu vida, mi hermano. No importa la circunstancia, la situación en la que hayas vivido, la situación en la que te hayas metido, el Señor está ahí para extenderte tu mano, para levantarte y para decirte: hijo, hija, este es el tiempo del renuevo, este es el tiempo de la restitución, y el Señor va a empezar en tu casa y en tu familia, y va a establecer primeramente la iglesia en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu ser, en tu familia, y después vas a poder ir y congregarte con tu familia, porque el Señor no es deudor de nadie, y lo que Él promete, Él lo cumple, y vas a poder formar parte y vas a poder ser miembro de esta iglesia que está entre vosotros, para poder ser miembro y formar parte del cuerpo celestial, del cuerpo de esta iglesia a nivel mundial, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Los bendigo, mis amados hermanos y hermanas, los bendigo, y nos vemos en la próxima. Dios me lo bendiga grandemente.